Félix Oleta, el doctor Oleta fue el último ministro de Sanidad de la democracia. Fue en el gobierno, segundo gobierno del doctor Rafael Caldera. Y quisiera preguntarle primero cómo es la situación actual, porque él sigue activo. Ustedes pueden leerlo en las redes, ahí tienen ustedes su dirección. Y cuáles serían, según su opinión y su conocimiento, las medidas urgentes para empezar a salvar al país de lo que está sucediendo en sanidad de un gobierno de transición. Digamos que el próximo gobierno de transición. Bienvenido y gracias por atender nuestra llamada, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Creo que es una oportunidad extraordinaria para conversar estas cosas y el tema es un tema de gran impacto. Tenemos una situación del sistema de salud muy crítica, muy colapsada, que nos obliga a atender retos inmediatos en un periodo de transición. Lo primero es cubrir todas aquellas necesidades inmediatas para poder salvar a muchas personas que están... Sí, no, pero antes de hablar qué hay que hacer, vamos a hablar del presente, porque usted además tiene experiencia de trabajar en un ministerio, en un gobierno que prácticamente no tenía recurso alguno y no tenía prácticamente apoyo verdadero en el Congreso. ¿Qué está sucediendo ahora con la salud en Venezuela? ¿Realmente cuál es el panorama? Para enumerarlo, uno, un sistema de salud que no responde a las necesidades de la población. El sistema asistencial, en sus nudos críticos, las emergencias, los pabellones, las unidades de cuidado intensivo, los apoyos para los pacientes que requieren apoyo inmediato, no se pueden ofrecer de una manera oportuna ni tampoco con calidad. Pero como si fuera poco, tampoco todos aquellos aspectos que tienen que ver con la promoción y la prevención de las enfermedades. Un ejemplo de ellos es la falla, el fracaso de los sistemas de vacunación que nos han llevado a la reaparición de enfermedades que son prevenibles a través de vacunas, como es el caso de difteria o el caso de sarampión. Y también aquellos aspectos que tienen que ver con la salud pública, como son, por ejemplo, la calidad del ambiente o la calidad del agua. Son aspectos que inciden de una manera muy importante en la salud de las personas. En este momento, la situación del agua para consumo humano es sumamente crítica. O aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la vigilancia de las enfermedades endémicas. O en el caso particular de la búsqueda de esas enfermedades endémicas para tratarlas en forma oportuna. Es el caso de la malaria. Son ejemplos muy contundentes que te pueden indicar los riesgos que tenemos en este momento en el país. Un retroceso muy importante en los indicadores de salud nos indican, nos manifiestan a todas luces que el sistema ha fracasado y que tenemos retrocesos muy importantes de 60 o 70 años en la mortalidad materna, de 30 a 40 años en la mortalidad infantil y que tenemos cifras de tuberculosis que teníamos hace 50 o 60 años y cifras de malaria que teníamos hace 80 años. En dos palabras, un retroceso muy importante que nos obliga a atender esos retos y más en un momento de transición. Pero, ¿cuándo empezó a deteriorarse ese sistema de salud ejemplar desde principios de siglo en los diferentes gobiernos, aquella lucha contra el mal de Chagas, aquella estudio que se hacía de cada una de las vitaminas que se iban a vender en Venezuela y que hizo que las mujeres venezolanas, a diferencia de las norteamericanas y las europeas, no tomaran una pastilla que era la talidomina, que entonces las mujeres nacían sus hijos deformes.
¿Qué pasó con ese Instituto de la Salud? ¿Cuándo empezó a deteriorarse todo eso? Yo recuerdo de pequeño, en la época de Pérez Jiménez, que iban a los colegios a vacunar a los muchachos. Entonces, ¿cuándo empezó a deteriorarse todo eso hasta llegar hasta el presente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué en el presente estamos tan requete mal? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es un proceso que probablemente tiene unos 25 o 30 años de evolución en deterioro, pero acentuado fundamentalmente desde el año 2000 en adelante. En el caso que tú señalabas de la talidomida, las mujeres lo utilizaban como un medicamento antinauseoso contra los vómitos. Y Venezuela, para aquella época, tenía el Instituto Nacional de Higiene, con unas normas altamente exigentes, con unos requisitos, los más importantes requisitos del continente, los más exigentes para poder certificar la calidad de los medicamentos. Y por eso nunca llegó la talidomida a utilizarse en niños venezolanos. Eso te hablaba de la exigencia, de la calidad de los medicamentos. Eso se ha deteriorado actualmente en una resolución del año pasado, que es la resolución 075, materialmente se desaplica los reglamentos para la exigencia del certificado de calidad de los medicamentos. Eso que nosotros exigíamos tanto, que era el control sanitario, el número de sanidad para cada medicamento. Y eso se está desaplicando en este momento, lo que significa un retroceso muy importante y un riesgo para la población. En el caso de malaria, en el año 2000 se desactivó todo lo que era el programa de malaria y esa pérdida del sistema de salud impidió que las acciones de malaria fueran eficientes. De modo que tenemos en este momento el 51% de los casos de malaria del continente, cuando Venezuela era el modelo a seguir porque había eliminado la enfermedad de más de la mitad del territorio nacional. Y las experiencias venezolanas habían sido utilizadas como ejemplo para otros países. De modo que en este momento hay una reflexión muy importante para nosotros retomar con recursos humanos altamente calificados a esos derroteros, esos caminos adecuados para el control de las enfermedades en Venezuela y para poder garantizar el derecho a la salud de los venezolanos, cosa que en este momento el sistema no puede garantizar. Ahora, ¿qué gana el régimen con este deterioro absoluto de la salud? Porque yo entiendo que todas estas dictaduras no les interesa a la clase media, quieren que se vaya a la clase media o que desaparezca de alguna forma la clase media porque es la clase que está preparada y que se puede enfrentar a ellos en un gobierno. Con razonamiento y no con pasión, mucha de esa clase media, otra sí está llena de pasión, de odios o de admiraciones. Pero ¿qué ganaban con que muera? ¿Qué ganan con que mueran los pobres si ellos exactamente se dicen amar a los pobres? Y por eso es que los multiplican, supongo yo, que ellos multiplican la pobreza como ha sucedido en Venezuela. ¿Qué ganan con eso? Porque ¿qué ganan que no haya, por ejemplo, hospitales eficientes si al principio Chávez Frías se vanagloriaba y abrieron más de una de estas atenciones populares que algunas de ellas se veían, yo nunca fui a ninguna, se veían como muy buenas y muy avanzadas. Eso por un lado. Y que ganan con no tener o impedir o no comprar o no dar facilidades para que entre medicinas de esos maravillosos países con los cuales ellos tienen relaciones, como por ejemplo Cuba, de los cuales hablan de la sanidad una maravilla, ¿no? Hablan ellos y la izquierda, de Rusia, de China, que ya vemos cómo está la sanidad en China. ¿Por qué no le compran esas cosas a ellos? Y además, en eso que ellos llaman el bloqueo, no hay bloqueo para las medicinas, para que el régimen compre medicina. ¿Qué ganan con que no haya medicina? ¿Qué ganan con que la gente se muera y se enferme y se muera? Ciertamente, es una contradicción que no tiene forma de explicarse. El gobierno vende en su discurso
que el sistema de salud alcanza a todos los venezolanos y que es un sistema de salud de calidad, cuando sabemos que no es así. Es un fraude a la nación y, por supuesto, forma parte del discurso. Lo mismo decir que la medicina cubana es la mejor del mundo y que seguimos esos patrones, bueno, es simplemente fraudulento. Lo que estamos viviendo es un deterioro profundo de la calidad de la vida de las personas, no solamente de la salud, sino también de la nutrición y de la miseria. Y en estas circunstancias, la miseria y el hambre se transforman en herramientas de sumisión, en herramientas de control social. En el caso nuestro, el deterioro de la salud va montado de manera sindémica como un elemento adicional de este tipo de fenómenos de control social. No hay sino una sola verdad, no puede haber una información sino que la que da el gobierno, y la paradoja es que no hay información epidemiológica desde diciembre del año 2016. De modo pues que todas estas cosas lo que hacen es contribuir al deterioro de la calidad de las personas. Un país, por ejemplo, bien informado es un país saludable. Un país que no tiene información o que tiene una información sesgada está más expuesto a riesgos para la salud, está más expuesto a enfermedades, a epidemias y, por supuesto, es más débil. Cuando estas enfermedades se producen en una población pobre o empobrecida y una población desnutrida, los impactos son muchísimo mayores, las complicaciones son mayores y los riesgos de fallecer también. De modo que eso es lo que estamos viviendo, un retroceso único, no hay una comparación, es inédito lo que está pasando en nuestro sistema de salud. Así que en este momento el aspecto no solamente es para la población en Venezuela, sino para los países vecinos que están recibiendo una carga de personas desnutridas y enfermas y no protegidas, por ejemplo, con vacunas, y esa carga genera riesgos también para sus sistemas de salud. En el caso de malaria, más de 6.500 personas con malaria viajaron desde Venezuela a Brasil, a Colombia, a Trinidad, Tobago, a Ecuador, a Perú, a Argentina en el año 2018 y una cantidad similar para el año 2019. De modo que estamos viendo circunstancias jamás observadas. Venezuela era receptor de esa migración muy importante y recibíamos también enfermos de esos países con enfermedades particulares. Ahora nosotros exportamos enfermedades hacia otros países y es el caso, por ejemplo, de tuberculosis o de VIH-Sida, que también se están produciendo esos casos en Venezuela, salen de Venezuela buscando apoyo en otros países porque no consiguen los medicamentos acá. Así que es una situación inédita y inexplicable desde el punto de vista de la ética política. No se puede seguir engañando a todo el mundo de que este es el paraíso prometido, que esta es la situación ideal del socialismo del siglo XXI, que alcanza todos los hitos y todos los beneficios para la salud de la población, cuando no es verdad. Así que hay una franca diferencia entre el discurso y la realidad. Ahora, pero yo insisto, yo puedo entender, no justificar, entender cómo callaron a los medios de comunicación. Y si no se callaban, nos votaban por presiones y amenazas o tiroteando la casa de uno, amenazando a los hijos de uno y a la esposa de uno y a uno. Yo puedo entender, sin justificar, evidentemente, que persigan a la oposición y traten de comprarla o sencillamente eliminarla. Yo puedo entender todo eso. Puedo entender, inclusive, sin justificarlo,
que acaben con la clase media, que no les interesa a la gente que pueda protestar, inclusive que no les interesa, obviamente, los empresarios nacionales, porque al fin y al cabo los empresarios nacionales, si son nacionales, aman a su país mucho más que ellos, si es que ellos son venezolanos, porque en el caso de Maduro aparentemente no lo es, aparentemente no es venezolano. Pero lo que no puedo entender es por qué quieran matar a los pobres, si esos son votos que ellos pueden manejar. Bueno, Y poco digo que quieran manejar no porque los pobres sean del siglo XXI, sino que, bueno, te doy la clap y me das el voto. Y además te acompaño para verificar que tú vas a votar por mí. Te doy, ¿cómo se llama? Tú votas por mí y yo te doy el trabajo de burócrata en el Estado. Y así creció enormemente el Estado. Eso lo hacen todas esas dictaduras. En el caso de este último ejemplo, dictaduras de derecha y de izquierda, que se parecen muchísimo en muchas cosas. Pero ¿por qué matar a los pobres? No entiendo. Aquí están matando a todo el mundo, no solamente son los pobres, son todas las personas que están expuestas a una situación de riesgo. Es verdad que los pobres sufren más porque simplemente pues, son más vulnerables, pero es el estado de depauperación de la población y un Estado que no responde, que no tiene los compromisos, que no cumple con sus obligaciones y que ha olvidado que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Poco le importa el derecho a la salud y por lo tanto menos le importa sus consecuencias. Insisto, ¿por qué no les interesa el derecho a la salud? Pues Insisto. no lo sabemos. Habría que preguntarle por qué esa contradicción. Yo no puedo darte una respuesta cuando, por el contrario, hacemos un gran esfuerzo para que el derecho a la salud sea reconocido, para que el derecho a la salud no sea desviado como una dádiva. Entiéndeme, el punto fundamental del gobierno en su mensaje es yo te doy la misión, yo te doy una dádiva, es porque a mí me da la gana y yo te entrego, no es porque tú tienes el derecho. Ha transformado el concepto de derecho humano fundamental en un regalo. Y esto venía desde la concepción de Chávez, desde los años 2003, 2004, con el comienzo de las misiones. Y se ha reproducido permanentemente como una dádiva, con el agravante de que esa dádiva ahora es una dádiva excluyente. ¿Por qué es una dádiva excluyente? Porque ahora yo te regalo porque tú tienes el derecho única y exclusivamente porque tienes el carné de la patria o porque formas parte de los amigos del partido o porque formas un grupo de alianza fundamental con el gobierno, única y exclusivamente. Si no presentas ese carnet de la patria, estás excluido. Así que hay un agravante en la práctica del ejercicio del derecho a la salud. Ya no, el derecho a la salud no es para todos, sino es exclusivamente para ciertos y determinados grupos que cumplen con esa sumisión, con esa entrega sin escrúpulos a lo que el gobierno diga. En consecuencia, es una situación todavía peor que lo que existía hace 4 o 5 años. No es la dádiva exclusivamente, sino es la dádiva y la exclusión. Son instrumentos de sistemas hegemónicos, autoritarios, y traducen perfectamente el discurso y la acción del modelo cubano. Si tú no estás con el gobierno, eres el enemigo, y como enemigo así te trato. Ahora, ¿cuáles serían las 5 de la quinta a la primera situaciones más graves en cuanto a la salud en Venezuela? ¿Cuáles serían los 5 retrocesos mayores y mayor peligro de muerte de la sociedad venezolana en este momento? ¿Cuáles serían del quinto al primero según su punto de vista? Fíjate, hemos trabajado eso de manera planificada para ofrecerle a quienes tomen decisiones algunas líneas maestras para que insistan en esos 5 retos que tú hablas. Lo primero es el acceso y la disponibilidad de los servicios de salud y que hay una cobertura que es insuficiente
Y no solamente eso, sino la calidad de esos servicios. Ese sería uno de los puntos más importantes. Ahora, dentro de esa acción, el segundo punto son los insumos. Hay una cantidad insuficiente de medicamentos y de insumos, tanto para hacer diagnósticos como para tratamientos de las enfermedades más importantes. Por lo tanto, ese es un punto fundamentalísimo. Hay que trabajar para garantizar esos inventarios para cubrir las necesidades fundamentales de la población. El otro punto se refiere a todas aquellas acciones de prevención y de promoción de la salud. Hay que trabajar fundamentalmente en buenas prácticas y buena calidad de conductas para la salud, para la prevención de enfermedades, para la información en salud. Este punto es importantísimo y tiene que ver con vigilancia epidemiológica y tiene también que ver con programas fundamentales como es el programa de vacunas, que te previene enfermedades. Pero otros elementos son, uno, las infraestructuras de los sistemas asistenciales que están en estado muy crítico. Los ambientes de trabajo dejan mucho que desear. Los servicios básicos para atender esos sistemas están en una situación muy crítica. Por ejemplo, escasamente un 30% de los hospitales recibe agua de una manera continua. No hay un hospital que no tenga interrupciones en sus sistemas eléctricos y podrás imaginarte que bajo esas condiciones es imposible ofrecer servicios de calidad en forma continua. Y finalmente, quiero hacer hincapié en esto, en el recurso, en el capital humano. El recurso humano también ha sufrido una diáspora muy importante y en consecuencia, para poder rescatar el sistema de salud y poder ofrecer condiciones adecuadas para la población, se necesita la recuperación de ese personal. Mucho del personal que se fue buscando mejores condiciones de trabajo o seguridad para su familia, trabajos dignos en otros países, quizás regrese, pero no todo, quizás un 40, un 50% de las personas pueda regresar al país con estímulos para que estas personas se reincorporen a sus trabajos y puedan trabajar en el sistema de salud. Pero hay que formar también recurso humano aceleradamente, porque de lo contrario no podemos atender a la totalidad de las demandas de salud del país. Así que este elemento me parece fundamentalísimo, la recuperación del capital humano que se ha perdido, los grupos de trabajo que asistían en los hospitales públicos y también en el sistema privado de salud. Hoy en día tenemos fallas muy importantes, por ejemplo, en neonatología, en infectología, en anatomía patológica, en especialidades quirúrgicas, y esos son equipos humanos que hay que recuperarlos y estimularlos para que regresen a Venezuela. Ese es un trabajo arduo que tiene que comenzar desde el primer día. Yo te diría que tiene que comenzar desde ahora haciendo alianzas con centros de calificados, centros académicos en el exterior, para poder tener a corto plazo la formación de recursos humanos altamente calificados. No, y además que no se pierda ese espíritu y esa moral del médico venezolano para quien nosotros no somos clientes, sino somos gente que necesitamos de su conocimiento y su ayuda, que es totalmente diferente al trato que se recibe en la mayoría de los otros países, incluyendo Estados Unidos, donde somos clientes, con todo lo que eso significa. Si uno va a un odontólogo y le puede arreglar lo que se necesita en una sola ocasión, en un solo día, lo dejan para varios días para que entonces el seguro les pague cada uno de esos días. Cosas terribles uno está viendo y no es solamente en Estados Unidos. Ese médico es una de las cosas que yo más añoro de Venezuela, ¿no? El encuentro y el trato con los médicos venezolanos. Eso va a ser la agua a los ojos, porque esa es la Venezuela que yo conozco. Esos médicos, por ejemplo,
que ejerciendo la medicina privada, la mitad del día la dedicaban también a la medicina pública y ayudar a los demás. Esos médicos son los que necesitamos que no los perdamos. Ahora bien, si la medicina en Cuba es tan maravillosa, y todos sabemos que es totalmente falso, no solamente aupado por la propaganda, que son excelentes propagandistas los extremistas de izquierda, los mejores que hay en el mundo, mejores que los publicistas de la avenida Madison de Nueva York, que son los que se reconocen el capitalismo como los mejores publicistas. Ellos son muchísimo mejores. Por un lado, ¿por qué razón entonces, si son tan buenos, y se está también en la salud en Cuba, que también sabemos que es falso, porque inclusive han tenido en varias ocasiones que llevar médicos venezolanos cuando había democracia para ayudar a la medicina cubana, por ejemplo, con aquel caso que se estaban quedando ciegos, no recuerdo cómo eran los cubanos? ¿Por qué razón no traen esas medicinas genéricas maravillosas? Para que esos médicos, que supuestamente la mayoría son médicos cubanos, que es lo que ellos llaman semáforos en Cuba, semáforos amarillos, ¿no? Porque no terminan una carrera oficial, sino que creo que tienen menos años para sacarlos, porque ese es un negocio. Ellos son esclavos de los... y usted sabe perfectamente que no estoy haciendo propaganda, sino que esa es la realidad de Cuba. ¿Por qué entonces, si es tan maravillosa según ellos la salud, no traen la medicina genérica y se la dan a esos médicos para que esos médicos den el ejemplo y entonces el pueblo completo sea comunista? Bueno, naturalmente estas cosas tienen una dimensión de negocio y si Venezuela eh, a- en sus relaciones con Cuba, y esto lo hemos estudiado con mucho detalle, eh, definitivamente hizo compras muy selectivas, con mucho privilegio para el sistema de producción de medicamentos cubanos, que lo que hacía era triangular materia prima de otros países, a veces de origen desconocido, y hacían las tabletas, los productos genéricos y se importaban a Venezuela a costo de dólares, productos que probablemente no tenían la misma calidad y no eran sometidos a los mismos exigencias, a los mismos requisitos que eran sometidos el resto de los medicamentos a nivel internacional. Cuba pasó a ser el primer exportador de medicamentos a Venezuela, por lo menos hasta hace unos 4 o 5 años. Eso cuando existían recursos económicos holgados, pero en los últimos años esta situación ha cambiado y el número de recursos, las divisas disponibles, aún para comprar los medicamentos al sistema cubano, han disminuido de una manera sustancial. Probablemente es un 25% de lo que antes existía. Aún se siguen comprando vacunas y otros productos de una manera muy selectiva y eso no cubre las necesidades de la población, aparte de que no cumple los estándares de calidad que he mencionado. No tienen una certificación de calidad, no tienen registro sanitario y el gobierno es el primero que incumple esa reglamentación. En el caso de Cuba, las vacunas tampoco tienen certificación de calidad y Venezuela está adquiriendo de Cuba no menos de 4 o 5 tipos de vacunas en asociaciones estratégicas que existen con una planta de fabricación de medicamentos que está ahora aquí en Caracas. Se llama Espromed Bio y es que traen los productos básicos de Cuba y finalmente se etiquetan y se envasan en Venezuela, pero la producción es cubana. Así que estos son, quiero decirte que son otros intereses que se han producido en el transcurso de estos años, más allá de la dimensión de la ayuda, de la cooperación internacional, se transforman en intereses comerciales con amplio beneficio para el gobierno de Cuba y con deterioro, con desmedro de las condiciones económicas para Venezuela.
muchos de estos productos y servicios cubanos se intercambian por petróleo, y esto obviamente genera unas ganancias muy importantes para Cuba, y nosotros recibimos productos de muy baja calidad, no solamente en cuanto a los productos médicos, sino en la calidad de los servicios. Desde el punto de vista de negocio, un negocio estupendo para Cuba y un deterioro para las condiciones de Venezuela en términos de ese intercambio establecido a través de los convenios Cuba-Venezuela que vienen desde el año 2003 en adelante. Ahora bien, lo que todo el mundo habla es el famoso coronavirus. Si en Estados Unidos ha salido la información de que este país, Estados Unidos de Norteamérica, no está suficientemente preparado para enfrentar esto, ¿cómo está entonces realmente Venezuela? ¿Qué información maneja usted ya que está allí? Bueno, basta traducirte la preocupación que tiene el director general de la Organización Mundial de la Salud y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que incluye a Venezuela dentro de aquellos países vulnerables, con fragilidad en sus sistemas de salud, y por lo tanto, ya a partir de esta semana existen misiones especiales de la Organización Panamericana de la Salud para ayudar a Venezuela para la instalación de todos los preparativos, para apoyar esos preparativos. Estamos en las mismas condiciones de algunos países del Caribe, o de Paraguay, o de Guyana, o de Nicaragua, o de Centroamérica, con sistemas de salud frágiles. Estamos lo hemos dicho, en la peor condición. Cuando analizamos la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, Venezuela está en la posición 33, en la posición última en términos de los países latinoamericanos para poder atender emergencias de salud. En consecuencia, si no tenemos un buen sistema de identificación de los problemas, vigilancia epidemiológica, recursos adecuados para el diagnóstico preciso de las enfermedades, en este caso del coronavirus, para la toma de las muestras, para el transporte de las muestras bajo condiciones de refrigeración, o para atender el grueso de pacientes que tiene que ser atendido en una situación de esta naturaleza, te podrás imaginar el impacto de una de estas enfermedades emergentes en un sistema de salud que está colapsado, que no puede atender lo cotidiano, menos puede atender situaciones extraordinarias. En el caso particular de Venezuela, un sistema de salud débil se traduce en un impacto mayor de las enfermedades sobre la salud de la población y un colapso completo del sistema de salud. Voy a ponerte un ejemplo. En la planificación que ha adelantado el gobierno, escasamente en 45 hospitales hay disponibles solo 220 camas de cuidados intensivos. Y de estas, solo 109 tienen máquinas de ventiladores mecánicos para poder ayudar a la falla respiratoria. 109 máquinas de ventilación son absolutamente insuficientes para el menor de los escenarios ante una situación de esta naturaleza. Y de todos estos hospitales que tienen esas máquinas, ¿cuántos tienen motores para que si se va la electricidad puedan funcionar esas máquinas? Así es. Y quiero decirte que esas plantas eléctricas son temporales, solamente pueden cubrir varias horas, y estos son equipos que necesitan el funcionamiento continuo de la energía eléctrica. Así que si nuestros hospitales en un 50 o un 60% tienen fallas eléctricas intermitentes en cada una de esas áreas que son nudos críticos, la emergencia, los cuidados intensivos o el pabellón, no podemos mantener
vivos a los pacientes que están en condiciones críticas y que requieren ventilación mecánica permanente, asistida, continua. De modo pues que en esas circunstancias, quiero decirte que la planificación nos está diciendo ya enormes fallas para poder atender una situación extraordinaria que de llegarse a presentar en Venezuela generaría un impacto muy importante sobre la vida y la calidad de las personas. Ahora, ¿se sabe de casos ya de coronavirus en Venezuela? No, ese es uno de los puntos importantes ante una situación de emergencia de salud pública de esta naturaleza. Uno de los puntos críticos es la información, la capacidad de informar al público para que de una manera continua y completa entienda el problema y colabore con las autoridades de salud para todas aquellas cosas que tengan que hacerse, las conductas colectivas, la colaboración en términos de las cuarentenas que son espontáneas, de quedarse en su casa si están enfermos, de no ir al colegio o al trabajo si hay un síntoma parecido a la enfermedad. Todas estas cosas, hay una falla muy importante de comunicación, pero también la hay para la comunicación epidemiológica. La información epidemiológica está restringida, está vedada, está impedida desde hace 3 años y medio. En consecuencia, no hay información acerca de este tipo de datos que tú lo ves en cualquier otro país, Chile o Colombia o Brasil, para no irnos muy lejos, informan al público el número de casos que están investigando y en menos de 24 horas, cuando tienen la identificación de un caso, pues bueno, simplemente lo informan para que las personas estén conscientes, tomen conciencia de sus riesgos y sepan a qué atenerse, saben exactamente qué es lo que hay y de paso reducen de una manera sustancial la desinformación, el miedo, los preconceptos, la incertidumbre, que es una epidemia que se monta detrás del coronavirus o de la pandemia de influenza cuando las personas no son adecuadamente informadas. Corremos el riesgo de tener esa epidemia de miedo, de exclusiones, de incertidumbre, que no es nada conveniente. Por lo tanto, si hay algo que tiene que hacer el gobierno en este momento, sería dar una política completa de información, de datos precisos, de una manera continua y de acceso libre a esa información, que de paso es una información que le pertenece a todos los ciudadanos. No es una información que le pertenece a ningún ministro de salud. Es una información de todos, porque nos corresponde a todos cooperar en situaciones extraordinarias con las autoridades para el logro de los objetivos y los beneficios de una acción extraordinaria, como es el caso de una pandemia. ¿Sabe qué se está haciendo en este momento por parte de los luchadores democráticos? ¿Qué estudios se están haciendo para que una vez que venga el gobierno de transición, de una vez y desde el primer día se empiece a trabajar en favor de recuperar la salud del venezolano? Sí, hay algunos trabajos que se han ido organizando a través de lo que se llama el Plan País, específicamente en el área de salud. En esa área hay no menos de 6 o 7 grupos trabajando y ojalá lleguen a armonizar sus propuestas para que éstas estén oportunamente preparadas para las personas que tomen las decisiones de un nuevo gobierno y tienen que ejecutar de una manera eficiente y exitosa. Quiero decirte este punto, Napoleón, tiene que ser exitosa. Los aspectos en la salud generan un impacto de credibilidad muy importante en un nuevo gobierno. El gobierno no puede fracasar en las medidas extraordinarias que tienen que ser tomadas para mejorar su nutrición, su seguridad, la calidad de los servicios básicos y la salud, porque son las evidencias de calidad
de éxito hacia un nuevo gobierno. Y eso tiene que ser muy tomado en cuenta por los que vayan a tomar las decisiones políticas, por aquellos que vayan a conducir el país en los próximos años y sobre todo en ese periodo de transición, para lograr un punto importantísimo que es la gobernabilidad durante el periodo de transición. Por último, usted fue ministro de Sanidad en un gobierno que carecía de recursos económicos, había una crisis económica heredada y que continuaba, y por otro lado, muy poco apoyo, si no ninguno, en muchos aspectos, en el Congreso, como fue el último gobierno democrático, que fue el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera. O sea que tiene ya experiencia en crisis, jamás como esta, porque nunca se había vivido semejante desastre. ¿Qué cree usted debe hacer primero, el primer día, el nuevo ministro de Sanidad del gobierno de transición? ¿Cuál es la medida más urgente? Miren, lo primero que todo es lograr un convenimiento de parte, un consenso, un contrato social de la salud. El ministro no podría trabajar solo, tiene que trabajar con el Parlamento, con la Asamblea, con la oposición, tiene que trabajar con los gobernadores y con los alcaldes, tiene que trabajar obviamente con toda la sociedad, tiene que armonizar sus esfuerzos con las academias, con las sociedades científicas, con las universidades. Este es un consenso general que debe ser tomado muy en cuenta. Un contrato social por la salud y el compromiso del ministerio y de los profesionales de la salud con la población. Tú dijiste algo muy importante y era que los profesionales de la salud en Venezuela tienen un alto sentido humanístico, una relación profundamente franca y de apoyo con sus pacientes. Ese compromiso, Napoleón, está vivo, pero hay que fortalecerlo. Ese compromiso es la fuente fundamental, parte de una relación ética que me parece importantísima. Las emergencias no se resuelven solamente con insumos técnicos ni con exclusivas decisiones políticas. Se hace con el compromiso de los seres humanos, se hace con el cumplimiento de las obligaciones. Me hiciste recordar que en aquellos momentos que me tocó asumir esa responsabilidad, efectivamente tuve que lograr acuerdos con 19 gobernadores que eran políticamente contrarios, pero logramos objetivos muy particulares. Tenía que presentar al Congreso de la República rectificaciones al presupuesto, modificaciones en las partidas, y tenía que presentarle a la Comisión de Finanzas con toda precisión aquellos aspectos que estaban absolutamente justificados, y siempre obtuve del Congreso de la República un aval, una credibilidad en los aspectos que yo solicitaba porque estaban absolutamente justificados. Y debí presentarme ante el Congreso de la República en 14 oportunidades. Fui abordado por el Congreso de la República, tuve que presentarme a rendir cuentas, porque no tenía nada que ocultar, porque la transparencia era el elemento fundamental. Estas cosas de valor tienen que estar incluidas como la letra A de un nuevo gobierno. La transparencia, la rectitud, la sobriedad en hacer ese trabajo, la dedicación y la pasión por servir al país en las mejores condiciones posibles, si esto a futuro lo logramos, pero también en las situaciones más difíciles.
Por lo tanto, soy un convencido de que estos elementos son los primeros motores, las obligaciones que tenemos, que son de orden ético, de orden político y de orden social para nuestro país y para las autoridades que vengan. Les deseo a ellos el mayor éxito en ese reto fundamental. Va a ser un reto extraordinario. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Olete, que sabe que cuenta con nosotros para cualquier cosa que nos necesite. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muy amable por la entrevista. José Félix Oleta, exministro de Sanidad, el último ministro de Sanidad de la democracia venezolana. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. ¿Sí?